las cámaras prendidas. Prendemos y apagamos. Perfecto. Buenos días a todos y a todas, colegas de América Latina que se van sumando a este webinario. Daremos unos momentos a que todos se puedan unir. Les pido disculpas que mi cámara no funciona el día de hoy, pero acá les saluda Paula Ellinger de Fundación Avina. Yo hoy tengo el gusto de darles la bienvenida a una sesión más de la serie de diálogos ciudadanos rumbo a la COP26. Este ya es nuestro cuarto encuentro y vamos a hablar sobre el contexto de las NDCs en América Latina y cómo estamos en relación a la ambición, ¿no? Un análisis del estado del arte. Enrique Martúa nos va a facilitar la sesión, en un momento va a pasar a él la palabra, pero antes comentarles que el próximo jueves tendremos otro diálogo de esta serie, donde vamos a tener representantes de movimientos sociales y campañas que se están preparando hacia la COP para llevar la voz de la ciudadanía a Glasgow. Prontamente recibirán más informaciones. Pero por hoy discutiremos del aumento de la ambición, análisis del estado del arte de las NDCs en América Latina. Enrique Martúa es asesor senior de política climática de FARN y va a liderar esta sesión hoy. Gracias, Enrique, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Paula. Un placer estar con todas las personas que nos acompañan hoy. Gracias por la invitación a moderar este panel, que la verdad que es un placer. Hoy contamos con Aida Figari, que es encargada de coordinación de la plataforma Let's LAC, Anaid Velasco, que es abogada del SEMDA de México, integrante de Climate Action Network Latinoamérica, y Pablo Ramírez, del equipo coordinador del Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática, OLAC. Así que bueno, muchas gracias, bienvenidos por estar aquí. La idea es que en este rato que vamos a compartir con ustedes, charlemos un poco de la ambición climática. La ambición climática en el marco del Acuerdo de París está adentro, está contemplado en lo que son las contribuciones nacionalmente determinadas. Eso es lo que desde hace 5 años venimos hablando, lo que es lo que los países ponen sobre la mesa, es el tipo de compromisos que estamos buscando que los países aborden para poder cumplir con ese objetivo del Acuerdo de París, de no exceder de 2 grados e intentar llegar a 1.5. En este sentido, nuestra región tiene un rol fundamental. Es una región que tiene un nivel de vulnerabilidad alto. Es una región que tiene muchos países de renta media, países que tienen cierto nivel de capacidades, cierto nivel de desarrollo, cierto nivel de responsabilidad. O sea, hay por lo menos 3 o 4 países de nuestra región, 3 países de nuestra región que son economías de G20, que son países que tienen responsabilidad y están dentro de los principales 25 emisores a nivel mundial. Entonces, y también tenemos países que tienen muy poco nivel de emisiones, países que realmente tienen más desafíos frente a los impactos del cambio climático que responsabilidad frente a la emisión. Entonces tenemos en el medio, obviamente, toda una amplia gama y abanico de situaciones, que todas ellas deben ser atendidas. Así que bueno, en este sentido, yo muy feliz de poder moderar esta conversación con Aida, con Anaid, con Pablo, para poder tratar de tener un panorama general de dónde está parada nuestra región, algunos casos específicos, cómo participa la sociedad civil, qué se puede hacer. Bueno,
invitarles también a todas las personas que están hoy en la llamada que después vayan haciendo sus preguntas, que las pueden hacer, las pueden ir acercando en el icono de las preguntas y respuestas. Así las podemos ir levantando y acercándoselas a los panelistas de hoy. Así que bueno, para empezar con esta sesión, me gustaría preguntarle, me gustaría darle la palabra a Aida, a ver si nos podés decir un poquito, Aida, sobre qué es lo que sabemos de los países de América Latina en relación a las NDCs revisadas, o sea, para este año que pasó y en el transcurso de este año han ido apareciendo nuevas contribuciones, hay más ambición, hay buenas prácticas. Si miramos así un panorama general de Latinoamérica, ¿qué podemos decir? Así que bueno, te doy el pie, por favor, Aida. Recordá que son 10 minutos y las palabras tuyas. Gracias, Enrique, por darme la palabra. Gracias, Paula y GEFLAC por la invitación a participar. Voy a tratar de ser breve, pero a la vez tratar de poner todos los elementos que creo que son importantes a tener en cuenta cuando uno está pensando en la ambición, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, como ya bien dijo Enrique, que Latinoamérica es una región que es diversa, ¿no? En realidades. Entonces voy a ver cómo me va con los 10 minutos que tengo, ¿no? Y tratando de responder. Uy, ahora esto no avanza. Ven mi pantalla bien, ¿no? Sí, ¿no? Que sabemos, ¿no? Que sabemos que ha habido un aumento de ambición o no, y qué buenas prácticas o casos puntuales se podrían compartir de la región. De repente, rápidamente, pensar en cómo estamos en este tema del incremento de la actualización de las NDCs, ¿no? Los países tenían comprometido antes de la COP que viene presentar una nueva NDC o una NDC actualizada. Y a la fecha, de los países de la región, 20 han ya presentado oficialmente una NDC a la convención. De estos, 17 es su primera NDC revisada y muchas veces mejorada. Y en otros casos, en tres casos, ¿no? Han presentado una segunda, ¿no? Una nueva NDC. Y después hay una serie de países que no han presentado una NDC actualizada, aunque en algunos casos, ya cuando hicieron el proceso de pasar de su INDC, que era su compromiso y su intención de comprometerse a la NDC, pues pasaron por un proceso de revisión y actualización, y es como si fuera una NDC nueva, ¿no? Que es el caso de Ecuador y me parece que de Uruguay. Eso es un poco el panorama. Entonces ya la mayoría de países ha presentado efectivamente su NDC o revisada o su segunda NDC, y quedan pendientes algunos. Yo sí quería hacer énfasis, y por eso lo puse en la primera diapositiva, que el tema de adaptación está incluido de los 33 países como independientes que hay en Latinoamérica y el Caribe, 31 incluyen adaptación, ¿no? Y quedan excluidos los temas de adaptación en Brasil y Trinidad y Tobago. Y eso es bueno tener en cuenta, porque hay temas de ambición en mitigación y en adaptación. Ahora, en términos de ambición, yo lo que quería hacer énfasis es, hay como diferentes maneras de ver la ambición, ¿no? Y ahora último hay muchas herramientas que te permiten como comparar y que te dicen qué tan ambiciosos estamos siendo con las NDC globalmente, regionalmente, etc., ¿no? Hay en el PNUD, ¿no? En el marco de su iniciativa del Climate Promise, en su último reporte de julio del 2021, tomando como muestra los países en los cuales el Climate Promise está interviniendo, se identifica que la mayoría de los países, ¿no? Y es todo el área que está marcada en azul más oscuro, o han incrementado su ambición en términos de mitigación, o es probable que la aumenten, o han incrementado su ambición en términos de adaptación, ¿no? Entonces, en general,
desde esa perspectiva hay un incremento de ambición, visto desde que tu meta de reducción es mayor, ¿no? O tienen más medidas de adaptación, etc. Ahora, hay otras maneras de mirar estas NDCs presentadas, ¿no? Y que, por ejemplo, lo presenta el Climate Action Tracker. Voy a quitar esto porque no me deja ver bien. Donde evalúan, ahí no evalúan a todos los países de la región, han tomado una muestra global, han tomado una muestra de algunas de las NDCs de algunos de los países de la región, y lo que han hecho es un proceso de analizar qué tan ambiciosos están siendo como para cumplir con el objetivo de no sobrepasar el 1.5 grados centígrados, ¿no? Y tomando esos criterios que compara por igual a todos, incorporan un criterio como de justicia en términos de lo que nos correspondería en nuestra condición reducir para contribuir en lo del 1.5, hay más, estamos como lejos, ¿no? Ahora esto no me permite ver los titulitos, pero estamos como, nos califican, salvo Costa Rica, que queda como cerca a estar bien, los demás estamos como, no estamos contribuyendo mucho. Eso es con una metodología un poco más estricta. Y sin embargo, otra visión desde otra perspectiva que ha hecho la BBF, ¿no? Que ha analizado 15 NDCs de la región, donde los criterios de evaluación son otros, ¿no? Y evalúa términos de financiamiento y de participación de actores. Sí reconoce que hay varias de las NDCs que se han presentado, ¿no? Como la de República Dominicana, Colombia, Panamá, Costa Rica, Surinam, que las califican como las NDCs que queremos, ¿no? Y se reconocen como ambiciosas, que ha habido un esfuerzo participativo, de incorporación de sectores, etcétera, que vale. Entonces, ya me tomé mucho más tiempo de lo que quería, pero me lleva a la reflexión que quería un poco dejar, ¿no? Y es, la ambición no es solamente el número que uno pone, ¿no? Cuántas acciones de mitigación, o cuánto quiero reducir la mitigación, o cuánto quiero, cuántas acciones de adaptación quiero hacer. Hay una serie de elementos que aportan a que una NDC y la implementación de esa NDC sea ambiciosa, ¿no? Entonces, tener procesos de involucramiento de muchos actores, de muchos niveles, ¿no? Incorporar a todo el nivel subnacional en los procesos de toma de decisión y definición de la NDC es importante, ¿no? Incluir consideraciones de género, de juventudes, de grupos vulnerables, tener todos unos procesos de sensibilización y educación, todo eso es una base que garantiza un poco que se pueda cumplir eventualmente la ambición, ¿no? El enlace con estrategias de largo plazo, ¿no? Tener una meta de largo plazo, tener coherencia entre la NDC y la visión de largo plazo, tener información actualizada de tendencias generales de nivel nacional, pero desagregado a nivel sectorial, también es un criterio que aporta a que sean NDCs que podamos considerar ambiciosas, ¿no? Sistemas MRB que transparenten lo que estamos haciendo, que fortalezcan todo el proceso de implementación, también, ¿no? Y evidentemente para darle viabilidad a lo que uno se está comprometiendo, tener una estrategia financiera, tener un mapeo de lo que nos va a costar, tener arreglos institucionales establecidos, un marco legal que le dé el soporte, identificar cuáles son las brechas y necesidades. Todos estos son elementos que aportan a la ambición, ¿no? Yo quería ir reflexionando, entonces este es un marco conceptual que todavía está en preparación, que lo estamos usando como plataforma Let's LAC para actualizar un informe que tenemos, que es el Let's LAC al 2021, con toda esta nueva información de las NDC, ¿no? Donde estos diferentes elementos es lo que nos permite hacer un análisis regional de cómo estamos avanzando. Ahora, yo quería compartir, ya no me va a dar tiempo, pero después les puedo dejar la presentación que tiene varios enlaces por detrás, ¿no? En la región, y esa es la última reflexión que quería dejar, si bien no vamos a negar que hay mucho por hacer en términos de mitigación, hay una ambición y un sentido de urgencia en reducir las emisiones, hay todo un sentido de urgencia en los procesos de adaptación. Yo creo que también para los que estamos muchos años trabajando en cambio climático, lo que hemos visto en los últimos años en términos de lo que está avanzando en estos diferentes elementos de la región,
hay muchos elementos que rescatar, ¿no? Y yo creo que la necesidad de generar estas NDCs, inicialmente las INDCs, luego la NDC revisada, esta última actualización, ha fortalecido enormemente los procesos de participación multiactor, multinivel, ¿no? Y vemos los procesos Dialoguemos de Perú, o los procesos de consulta a nivel subnacional en Chile, que han fortalecido, ¿no?, espacios para participación de jóvenes que se han visto fortalecidos, ¿no?, que han generado documentos bastante sólidos. O hay un proceso de involucramiento del sector privado que se está fortaleciendo cada vez más, ¿no?, desde su incorporación, por ejemplo, en los procesos de NAMAS, asociaciones público-privadas para implementar proyectos piloto, espacios de participación, como la mesa de NDC en Argentina. Hay diferentes elementos específicamente para el sector privado. Las estrategias de largo plazo, si bien Costa Rica y México son las únicas que oficialmente han mandado, muchos de los países ya están avanzando, ¿no? Perú está haciendo todo un proceso de desarrollar su estrategia de cambio climático, que se va a volver en su estrategia de largo plazo. Se están montando sistemas de MRV, Uruguay tiene su visualizador de los avances de la NDC, que es con datos libres y que uno puede entrar y ver con detalle, indicador por indicador, cada una de las medidas de la NDC. Se están haciendo este cruce con las agendas de ODS, hay metodologías ICAT implementadas en Argentina y Costa Rica de cómo evalúo mis medidas de mitigación versus objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, ¿no? Entonces, ya sé que se me pasaron los minutos, pero ya no voy a entrar en más detalles, pero el mensaje final que quiero decir es, hay mucho por hacer, pero también hay mucho hecho, ¿no? Y yo creo que si me voy a saltar de frente, voy a saltarme todos los retos, y lo que quería dejar, el mensaje que quiero dejar, después tendremos de repente tiempo para conversar, es, muchos países de la región están haciendo muchas cosas, ¿no? Nos falta mucho para lograr la transformación y tener todo este nivel de ambición, pero hay todos unos procesos de compartir, de aprender de lo que otros están haciendo y buscar escalar, ¿no? Y a través de la colaboración y el aprendizaje entre todos los de la región, ¿no? Buscando tener estos espacios de coordinación. Ya, no me quiero extender mucho más porque ya me pasé el minuto que no debía pasarme, pero quería plantear con eso, ¿no? Hay cosas hechas, falta mucho, pero hay cosas hechas con las cuales estamos partiendo. Entonces lo voy a dejar ahí. Ojalá tengamos chance de continuar luego. Buenísimo, muchísimas gracias, Aida. La verdad que creo que hay muy buenos elementos y creo que estas últimas reflexiones que haces son súper importantes para rescatar. O sea, uno está acostumbrado a castigar a los países con lo que no están haciendo, pero bueno, también hay que reconocer, me quedo con esta parte de lo que fuiste mencionando alrededor de toda la construcción de capacidades que se fue creando también alrededor de esto, y cómo de repente sistemas de monitoreo, reporte y verificación que pueden estar a disposición y que incluso contribuyen a que en el futuro en una de esas se mejore esto, y la implementación del Acuerdo de París en sí mismo. Así que gracias, Aida. Ahora le voy a dar la palabra a Pablo para que también nos cuente un poquito con una mirada general de qué hace falta para que avance la región latinoamericana en implementar, aumentar la ambición, y si hay un rol para la sociedad civil. Creo que ahí Pablo incluso tiene ejemplos para contarnos. Así que bueno, Pablo, te doy la palabra. Contanos, por favor, tu mirada y la experiencia desde OLAC. Muchísimas gracias, Enrique. Agradeciendo a Paula y el jefe LAC por la invitación. Quisiera saber si es que ya pueden ver mi presentación. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, yo les voy a hablar sobre el análisis regional de la actualización de las NDC en contexto de pandemia y el rol de la sociedad civil. Como podemos ver, la LAC es una plataforma que inició en el 2019 su operación, en la que está en 14 países con más de 100 expertos y más de 70 miembros de organizaciones. Trabajamos en 4 grupos: el clúster de las NDCs, que es al cual estoy representando, y tenemos 3 clústeres más, que es el de financiamiento climático, la comunicación climática
y también el de justicia climática. Nuestro objetivo principal de momento es monitorear los avances que están realizando la región en relación a la implementación del NDC mediante la generación de espacios de intercambio de información entre diferentes actores de los países participantes para coadyuvar e incrementar el nivel de ambición y la acción conjunta. El contexto internacional rápidamente, como bien sabemos, ¿no es cierto?, de la existencia del Convenio Marco de Naciones Unidas, el Acuerdo de París, que ya sucedió hace 5 años, y los objetivos claros que teníamos en el Acuerdo de París, una de las cosas que nos llama la atención, a pesar de tener un contexto, ¿no es cierto?, y de lo que venimos haciendo desde el observatorio, es que la ambición climática es insuficiente. Bien, Aida nos estaba diciendo como el gran trabajo que estamos haciendo como región, como países y lo que se ha hecho. Y también hay que dejar ver qué es lo que nos faltaría hacer, ¿no es cierto? Como vemos en este informe, el informe síntesis que salió hace menos de un mes, ¿no es cierto? Podemos ver la proyección y cómo este compromiso puede ser insuficiente y necesita ser más ambicioso. Entonces vemos una proyección, ¿no es cierto?, de donde estamos hacia el 2060 y cómo existe una brecha que nos deja saber que nuestros compromisos como países deben ser más ambiciosos. Hablamos de que 191 países han presentado NDCs, únicamente 113 de esos 191 los han actualizado, y si es que todas estas NDCs se cumplieran, incrementaríamos el 16% de las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando en realidad lo que estamos buscando es que exista una reducción del 45%, y lo que nos haría dirigirnos a un escenario de incremento de temperatura del 2.7. Y lo que estamos buscando con el Acuerdo de París, ¿no es cierto?, es llegar a los 2 grados e inclusive ir hacia el 1.5. Entonces, como bien nos había explicado ya Aida, el Climate Action Tracker, que es una metodología que utiliza el Convenio Marco de Naciones Unidas, tiene una semejanza, ¿no es cierto?, de semáforo con un poco más de colores. Y la ambición, digamos, en la mitigación de América Latina, estamos hablando de que Argentina, Brasil, Colombia y México, su ambición es altamente insuficiente en esta parte de aquí en Ecuador. Es decir, estos países no están en la peor, sin embargo están en la segunda escala. Y lo que es importante dejar saber, como seguramente Anaí nos va a dejar saber el caso de México, es que Brasil y México, que son quienes más tienen una obligación por los principios de los acuerdos internacionales, no han mejorado, digamos, su ambición, y lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el caso de Chile y Perú están en la escala de insuficiente, y únicamente en la región Costa Rica tiene una escala de casi suficiente, ¿no es cierto? Y como LAC, como Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática, hemos estado dando este seguimiento de qué ha sucedido, ¿no es cierto?, del 2015 acá, para esa actualización en primer lugar y luego para la implementación de la misma. También tenemos casos como República Dominicana o Venezuela que tienen únicamente condiciones de financiamiento para poder avanzar en sus ambiciones climáticas. También el Climate Action Tracker nos ha dejado saber, por ejemplo, este es un mapa, es muy gráfico, como en verde están los países que tienen nuevas NDCs más ambiciosas. En naranja, el caso que ya había dicho, México y Brasil, que no se incrementó la ambición. En azul son estos países que se ha presentado, pero todavía no se ha analizado el contenido. Y en plomo, estos pequeños casos de Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela, que el Climate Action Tracker no realiza su análisis. ¿Cuáles son los desafíos para la implementación? Por ejemplo, a nivel nacional, hay pocos países que cuentan con planes específicos de implementación. El caso de Ecuador, como lo había dicho Aida, tiene ya un plan específico de implementación. Hay pocos países que
que han cuantificado los costos de esa implementación. Ahí vemos los ejemplos, ¿no es cierto?, de cuáles países, pocos tienen esta cuantificación. Hay pocos que cuentan con una estrategia nacional de financiamiento climático que va a ayudar a canalizar los recursos para mitigación y adaptación. Se requiere mayor voluntad política para priorizar la agenda climática y transversalizarla, ¿no?, como una variable climática que pueda transitar a nuevos modelos de bajos en carbono, ¿no? Y urgen mayores esquemas de gobernanza y coordinación entre sectores. Si bien vamos a ver en los ejemplos que ha habido algunos casos en los que ha existido una coordinación y como bien nos decía Aida, si lo podemos revisar desde otra perspectiva, ha habido participación. Sin embargo, y vamos a ver también cómo la pandemia ha hecho que no logremos o no se pueda hacer de la mejor manera, o no nos hayamos enfocado por la misma pandemia en otros temas que no son los de acción climática. Y vemos cómo se requiere crear herramientas de medición, reporte y seguimiento para que se pueda utilizar en todos los sectores. Y cómo, por ejemplo, otros instrumentos internacionales, como el Acuerdo Regional de Escazú, que acaba de entrar en vigencia, nos tiene que permitir el acceso, garantizar ese acceso y mejorar la forma de información, cómo podemos realizar y llegar, ¿no es cierto?, a esa información que nos puede permitir a todos coordinarnos y crear una gobernanza sobre la acción climática. A nivel internacional está claro que estos 100.000 millones anuales de los que se habla, que tienen que pasar de los países en desarrollo a los países en vías de desarrollo para cambio climático, no está sucediendo. En algunos casos vemos que algunos números para América Latina solo está cumpliendo como 1/3 de ese cumplimiento, de esa movilización, de esa meta de dinero, ¿no es cierto? Y como la mayoría de financiamiento climático está enfocado en mitigación y no tanto en adaptación. ¿Cuáles han sido los desafíos en el COVID? Evidentemente cambiaron las prioridades y la atención se dirigió de manera inmediata a la emergencia de la pandemia. Se suspendió la COP y por lo tanto los eventos de negociación y se reasignaron esos recursos para la pandemia y disminuyó para el financiamiento climático y para atender sus necesidades. Entonces también podemos ver que los países tenían que o se habían obligado al 2020 ya a tener una actualización de NC y retrasaron todos los procesos, evidentemente por el tema de la pandemia. Entonces hay una gran pregunta que podríamos responderla. ¿Existe un debilitamiento de la agenda climática por el tema de la pandemia? Y vamos a ver en los procesos de participación, en ciertos ejemplos, cómo en realidad ha sido un poco diferente. En el 2021, en cambio, empezamos la reactivación económica. Hay un poco esta visión del crecimiento económico a cualquier costo, porque necesitamos activar luego de la pandemia, y cómo esa recuperación económica basada en políticas extractivistas apoyan a sectores más contaminantes que los que podríamos apoyar en otras circunstancias. Permítame. Esto que está, ¿hacia dónde está dirigiendo la reactivación de América Latina? En rojo, digamos, actividades y sectores que probablemente no ayuden tanto al tema del cambio climático y acción climática, como infraestructura, que no siempre es infraestructura verde, los combustibles fósiles, minería, el sector maderero forestal o la industria, y en menor escala, ¿no es cierto?, y en color verde a la derecha, la agricultura familiar, la producción de alimento, créditos para pymes, educación, turismo. Ahora justo en el observatorio, a través de la reactivación transformadora, que es algo que hemos venido haciendo, a través del clúster de comunicación climática, y más de 30 organizaciones, entre ellas CANLA, WWF, están haciendo una plataforma de acceso público para ver esta información y cómo canalizarla. ¿Cuál es el rol de la sociedad civil? Mayor participación en consultas.
cuál es la implementación concreta que podemos hacerlo desde la sociedad civil. Por ejemplo, como observatorio estamos realizando el monitoreo, y este es un trabajo que estamos presentando ahora, un trabajo que lo venimos presentando a través del monitoreo y esa participación de fiscalización de esas acciones gubernamentales, y cuál es el trabajo que tenemos como... perdón, se acabó de cumplir. Enrique, cuando puedas, ¿me puedes mencionar sobre el tema del tiempo? Sí, justo ya estamos en tiempo, así que si podemos Vale, ir redondeando, sería lo ideal. perfecto, lo cerramos ahora. Y cómo la sensibilización como agentes de cambio que tenemos que hacer. Es súper importante cómo el gobierno central debe coordinarse con los gobiernos subnacionales y los actores no estatales. Y solo para ver como pocos ejemplos de los resultados de seguimiento de 10 países, vemos, por ejemplo, que Argentina ha aumentado su ambición climática, un proceso participativo que utilizó más mecanismos virtuales y lo actualizó a final del 2020. Como Bolivia no ha actualizado todavía, sin embargo, prevé presentarlo en octubre. Brasil, por ejemplo, como es, según el Climate Action Tracker, es altamente insuficiente, y una de las cosas que se ha dicho desde la sociedad civil es que es un proceso totalmente cerrado, del cual no se recibió mucha información, y cómo el cambio de metodología ha hecho que su objetivo y su ambición sea aún menor que el anterior. Tenemos un par de casos más. Por ejemplo, Chile cambió de altamente insuficiente a suficiente, tuvo más una consulta online por el tema de la pandemia. Y como podemos ver, por ejemplo, Costa Rica la ha actualizado, ha cambiado a casi insuficiente, se realizaron varios talleres también virtuales, y vemos cómo el COVID no nos ha dejado participar. Como bien lo decía Ida, Ecuador, como presentó en el 2019, considerando los nuevos lineamientos, no lo va a hacer, pero sin embargo sus procesos de participación fueron muchísimo más amplios porque fueron pre-COVID. Y como Honduras, en este caso, en cambio, ha actualizado la suya a mayo del 2021, sin embargo, ha utilizado también más procesos participativos debido a que la pandemia ha ido un poco más, siendo más fácil. Sin embargo, por ejemplo, Honduras, su ambición ha mejorado en 1%. Y digamos, el caso de México, que nos va a explicar Anaid ampliamente sobre el tema, cómo sigue altamente insuficiente, pasó de insuficiente a altamente insuficiente, y ver como la responsabilidad que tienen, el principio de responsabilidad compartida, ¿no?, de cada uno de los países. Muchísimas gracias, Enrique, y gracias a Muchas todos. gracias, Pablo, por toda esta información. Creo que ahí vamos adentrándonos cada vez más en los detalles, así que espero que todas las personas que están mirando, o sea, tengan la libertad de escribir sus consultas, sus preguntas para Pablo, también para Aida, y las próximas que vengan para Anaid. Anaid ahora nos va a contar más específicamente cuál es el caso de México en particular, como para hacer énfasis o simplemente poner la lupa en uno de los países de la región, un país bastante significativo cuando hablamos en términos de emisiones y en términos de acción climática. Así que bueno, gracias Pablo por todo ese pantallazo. ¿Sí? Después de ver todo ese nivel de detalle y sobre todo el tipo de participación que tiene OLAC a la hora de involucrarse en los procesos de NDCs, o sea, también eso nos da un panorama más amplio. Anaid, te doy la palabra. Por favor, contanos más sobre qué es lo que pasa en México frente a la NDC. Buenos días, muchas gracias. Bueno, saludos a todas y a todos. Y sí, yo les voy a contar lo que tristemente ha pasado en el caso de México. Ya un poco Aida y Pablo adelantaron cómo al final la NDC de México ha sido clasificada como altamente insuficiente, pero cómo también esto es relevante en cumplimiento de otros temas más allá del cambio climático, ¿no? Entonces, nada más un poquito recordar
que esta NDC, bueno, sí contiene los compromisos de reducción de emisiones, conforme al Acuerdo de París, como ya bien mencionaba Enrique en la introducción. Un aspecto fundamental que está, digamos, que contiene también el Acuerdo de París es que estas NDCs deben tener metas progresivas, ¿no? Y esto lo quiero subrayar porque la progresividad es un principio que no solo caracteriza a esas NDCs, sino es un principio de derechos humanos en donde los países tendrían que aspirar a día con día avanzar hacia el cumplimiento, ¿no? Tanto de sus compromisos, en este caso compromisos climáticos, pero también en el cumplimiento de diversos derechos humanos, ¿no? Como es el derecho humano al medio ambiente sano, por ejemplo, en donde hay una relación muy estrecha justamente entre este instrumento y este derecho, ¿no? Asimismo, bueno, la NDC en general sirve para hacer frente a esta llamada emergencia climática, en donde bien tendríamos que llegar a al 1.5, como ya nos ha recordado el IPCC hace alrededor de un mes, todavía nos volvió a enfatizar la importancia de este 1.5. Y bueno, es un instrumento que ya mencionaba, sirve para garantizar derechos humanos, ¿no? En dos vías. Por un lado, porque al disminuir los efectos del cambio climático, entonces estamos generando condiciones de una vida más digna, una vida con menos peligros, un acceso al agua quizá en calidad y cantidad suficiente, etcétera, etcétera. Pero también porque desde el diseño de la NDC y los diseños de las medidas climáticas podríamos cumplir o violar derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, ya se mencionaban las particularidades de nuestra región y en ese sentido, por ejemplo, se han implementado muchas medidas climáticas, sobre todo de mitigación, en detrimento de derechos humanos de comunidades indígenas y comunidades equiparables, ¿no? Entonces, esto creo que se tiene que tomar en cuenta también desde la construcción y ver cómo se vincula la NDC con estos derechos, ¿no? Entonces, bueno, adentrándonos un poco más al caso de México, sí, ya se mencionaba que mi país, bueno, sí es el más contaminante, digamos, en la región. De hecho, estamos en el top 15 de países que más emisiones generan. Si no me recuerdo, estamos en el lugar 12. Y además de eso, bueno, México es un país que también es altamente vulnerable. Es decir, contamos con las dos características, ¿no? Por un lado, es un país gran emisor. Por otro lado, es un país vulnerable porque también tenemos una línea costera importante. Tenemos una gran cantidad de pueblos indígenas, una brecha de desigualdad socioeconómica grande, y en donde precisamente los impactos del cambio climático han impactado más a las poblaciones que ya son vulnerables y que esto se replica, ¿no? Digamos, en toda la región y a nivel mundial. Es un tema más bien estructural. Pero México no escapa a ello, definitivamente, ¿no? Entonces, atendiendo a estas dos condiciones de gran emisor y gran vulnerabilidad, es que se tendría que construir el contenido de la NDC de México. Yo me voy a enfocar más al tema de mitigación, porque hay que reconocer que respecto al componente de adaptación, México va un poco más avanzado. No significa que sea el ideal, pero va un poco más avanzado, digamos, haciendo espejo a esta necesidad de reducir la vulnerabilidad de las poblaciones y los ecosistemas. Ya desde la NDC de 2015, en este componente de adaptación, por ejemplo, se hablaba de la adaptación basada en ecosistemas, que es una apuesta importante que tiene el país. Y en la actualización de la NDC en 2020, por ejemplo, se incluyeron líneas nuevas. Por ejemplo, se reconoce el papel de océanos, mares y océanos, ecosistemas costeros, especies invasoras, que son líneas de acción nuevas. No así en el componente de mitigación, ¿no? En el componente de mitigación es donde yo consideraría que justamente están estas etiquetas de altamente insuficiente o largo camino por recorrer, ¿no? Entonces, aquí en pantalla estamos viendo el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de México. Entonces, se puede ver el más actualizado de 2015, que, bueno, es el sector energético, en el caso de México, el que más emisiones genera, ¿no? Y este se subdivide en transporte, industrias de energía, y ahí es generación de energía, consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un dato que apuntala hacia dónde tendrían que ir, por lo tanto, las metas y las líneas de mitigación. En 2015, la NDC que se presentó, también acaba de mencionar que México fue el primer país en desarrollo en presentar su NDC, ¿no? Y entonces
en esta NDC se comprometió México a reducir sus emisiones al 2030 en un 22%, en las metas no condicionadas, que sí o sí se tendrían que cumplir con recursos propios, y se podría aumentar esta meta un 36% si es que se tuvieran recursos adicionales, ¿no? Y entonces se reconoce, por ejemplo, que justamente el sector transporte, generación eléctrica y petróleo y gas, pues tienen un gran potencial de bajar estas emisiones, ¿no? De reducción de emisiones. Asimismo, México en aquel momento fue un país innovador porque presentó reducción de emisiones de contaminantes climáticos de vida corta, en particular de carbono negro, y entonces se comprometió a reducir 51% de sus emisiones al 2030 de manera no condicionada y aumentarlo al 70% si es que se tendrían estos recursos adicionales, ¿no? Entonces, en ese 2015 también hay que mencionar que no obstante esta innovación en temas, por ejemplo, de contaminantes climáticos de vida corta, pues se clasificó, ya mencionaba Pablo, ¿no? Que la NDC de México era insuficiente porque claramente este 22% no es espejo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Es decir, al ser gran emisor, no estás teniendo una ambición climática que corresponda a lo que tendríamos que estar haciendo. Y curiosamente, este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas es más bien utilizado para justificar por qué no aumentamos la ambición. Es decir, lo que se está haciendo en la NDC actual, justamente por este tema de vulnerabilidad, es que, en mi opinión, se está pervirtiendo o se está mal usando la vulnerabilidad socioeconómica que sí existe, porque hay que decirlo, sí existe, pero justamente se está diciendo, bueno, México emitimos muchas emisiones, ¿no? Somos responsables, pero ¿qué creen? Somos pobres, somos un país pobre, tenemos mucha gente en la pobreza y entonces pues no podemos tener más ambición, ¿no? O sea, eso es como de manera muy coloquial lo que dice la actualización de la NDC 2020. Y por lo tanto, en la aplicación del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, nosotros como somos un país pobre, pues entonces no transitamos hacia más ambición, ¿no? Porque no tenemos los recursos. En total oposición a cómo tendría que estar asumiendo esa responsabilidad, ¿no? Al ser gran emisor. Entonces, en 2020 se presenta esta actualización en diciembre y pues sí, lo que hicieron fue ratificar las metas que se presentaron en 2015. Es decir, no hubo ambición climática, no hubo aumento. Ellos mencionaban que, digamos, el aumento se da en función de que se cambia un poco la metodología y se recorre la línea base, pero lo cierto es que, digamos, con colegas de otras organizaciones hemos visto que no hay tal aumento, ¿no? Y no hay tal aumento de ambición porque de manera paralela se están implementando políticas del sector energético, que es el sector que más emite, que han dado retroceso a la transición energética, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los últimos 7 años había habido una desaceleración en las emisiones del sector energético y que curiosamente se detuvieron desde hace 2 años, ¿no? Entonces, coincide con las políticas energéticas de la administración actual en las que justamente se está privilegiando la generación de energía a partir del uso de fuentes fósiles con la narrativa de fortalecer la soberanía energética. Entonces, también es importante mencionar que dado el contexto de pandemia, el proceso de construcción de la NDC de México siguió 2 vías. Una fue una consulta general, pero fue virtual, ¿no? O sea, es decir, cualquier persona podría contestar un cuestionario y mandar, digamos, sus insumos sobre qué creería que es importante que debería contener la NDC, y unas consultas o talleres más direccionados a distintos sectores, entre ellos los actores subnacionales, al sector privado, al sector de sociedad civil, y dentro de estos se segmentó en, digamos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de género y organizaciones de jóvenes. También entiendo hubo talleres con comunidades indígenas. Y claro, bueno, yo creo que en el contexto de pandemia no se podía haber hecho más, pero también sabemos que en nuestra región, bueno, hay también retos
importante sobre el tema de la virtualidad, ¿no? O sea, no todas las personas tienen acceso a estos medios, lo cual también hace difícil una participación amplia y representativa. Aunado a ello, y para ir cerrando, bueno, el cumplimiento estamos cerca del tiempo, así que vayamos redondeando, por favor. Sí, sí, claro, esta es mi última lámina. Pues, ¿cómo vemos el cumplimiento de estas metas de la NDC en México, que de por sí ya son calificadas de altamente insuficientes, ¿no? Es decir, no estamos aspirando a cambiar el estado del arte, pero aún así estamos muy lejos de cumplir nuestra meta insuficiente, lo cual nos prende un foco rojo, ¿no? Y esto se debe mucho, justamente ya mencionaba, por cambios en regulaciones y políticas del sector. También hay una inadecuada asignación de recursos públicos al sector ambiental, ¿no? Mientras que se incrementa el presupuesto al sector energético basado en fósiles. No hay una perspectiva de derechos humanos más allá de la narrativa. Si uno lee la NDC de México, sí que trae la frase derechos humanos, género, pueblos indígenas, que son políticamente correctos, pero no se ve cómo se diferencian las líneas de acción en cada uno o con cada uno de estos enfoques. Y pues no hay una inclusión efectiva, ¿no? De principios que ya mencionaba, empezando por el principio de progresividad, más otros principios que se han ido sumando, por ejemplo, los del Acuerdo de Escazú, ¿no? Que es participación, información, justicia ambiental, más los propios, ¿no? Ambientales, que es principio de prevención y responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces, bueno, esto es como ha sido la construcción, la implementación de la NDC en México, y igual, atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, Anaíd. Perdonen por ser medio tirano con el tiempo, pero bueno, es el rol y el poder que me han otorgado para este rol. Así que, pero más allá de esas disculpas, les agradezco enormemente por la cantidad de contenido que han compartido con nosotros y ahora sí, le invito a todas las personas que están con nosotros a ver si tienen preguntas específicas. Yo voy a ir levantando algunas de las que figuran acá entre las preguntas. Pueden hacer sus preguntas en el simbolito de preguntas y respuestas que está abajo en el Zoom, allá. Así que para empezar, primero gracias Aida, Anaíd, Pablo. Creo que hay muchos elementos importantes que se rescatan acá y cómo Aida nos viene hablando desde un mensaje general, relativamente positivo, sobre todo vinculado a algunas capacidades que se fueron generando en la región, la falta de coherencia, digamos, con lo que hace falta para poder estar en línea con los compromisos. Lo mismo Pablo, reforzando con más ejemplos concretos de algunos de nuestros países y la importancia de la participación de la sociedad civil. Y Anaíd, creo que la situación que vos describís a muchas de las personas que están en la llamada seguramente van a sentirse identificados, o sea, mi propio país, o sea, también, digamos, es un país que no está reflejando su nivel de ambición con lo que está haciendo en el territorio. Entonces, y esta discusión sobre usar responsabilidades comunes pero diferenciadas como excusa para no hacer, es algo muy típico, sobre todo de los países en desarrollo grandes. O sea, tu país, mi país, China, India, Sudáfrica, son países que normalmente se escudan detrás de países pequeños bajo este mismo argumento. Así que bueno, la verdad que mi empatía, digamos, total con vos, porque aquí de este lado del continente también vivimos algo muy similar. Voy a tomar algunas preguntas. Aquí hay una pregunta para Pablo, o sea que es específicamente sobre el tema de Bolivia. Como vos mencionaste el tema del Climate Action Tracker, la pregunta específicamente dice
Bolivia es parte de la convención, presentó una primera NDC y plantea la necesidad de establecer un modelo de justicia climática. Entonces, ¿cómo percibe OLAC que el CAT no analice a Bolivia en su nivel de ambición o su NDC en particular? Gracias, Enrique. Sí, ahí habría que hacer una apreciación. El CAT, si bien se le encuentra, y yo tengo que hacer una apreciación, si bien el CAT se encuentra dentro de la página del UNFCCC, es una metodología independiente, por lo que analiza algunos países del mundo. Entonces, generalmente lo han hecho con los países que tienen mayores emisiones. En ese caso, por ejemplo, no está de Ecuador tampoco, mi país, de Venezuela, y también hacen como un proceso más focalizado en los países con mayores emisiones. Entonces es importante que son herramientas que tenemos a la mano y que la podemos usar. De todas maneras, nosotros desde Lula, como les comentaba, estamos haciendo un trabajo para generar una plataforma que tenga acceso público en relación a la implementación de NDCs. Y creo que es importante rescatar que es justamente lo que se debe hacer, como la colaboración entre el gobierno subnacional, las organizaciones internacionales y la sociedad civil. Debemos tratar de esgrimir, ¿no es cierto?, argumentos de manera conjunta y desde una visión constructivista para poder lograr, ¿no es cierto?, estos objetivos con la participación de todos y todas. Buenísimo, Pablo, muchísimas gracias. Tomo una pregunta anónima que asumo que, que la pregunta básicamente dice, entonces, ¿las NDCs presentadas a la fecha reflejan un aumento de emisiones? Yo por ahí le daría la palabra a Aida, si te parece, y eventualmente Pablo, si quiere complementar. Ok, gracias, Enrique. Sí, no sé bien cómo responder. O sea, todas tienen un proceso de aumento porque la tendencia de emisiones va a seguir para arriba, porque esa es la tendencia que tenemos. Eventualmente tiene que empezar a bajar, ¿no? Y el incremento de ambición, por eso es en el largo tiempo. A lo que se están comprometiendo los países es a la comparación entre, por decirlo en sencillez, a cómo irían normalmente versus hacer alguna acción que entonces va a ser menos de la tendencia inercial, ¿no? Del business as usual o lo que iba. Entonces, la ambición es eso, es como bajo ese nivel. Eventualmente tendríamos que tender a cero emisiones netas, ¿no? Muy a largo plazo. Bueno, no tan a largo plazo porque no faltan tantos años, pero entonces la ambición es bajar en el largo plazo, ¿no? En los primeros años va a seguir aumentando, sí, pero eso se refleja en la comparación entre la tendencia de no hacer nada a implementar todas estas acciones para eventualmente bajar. Entonces, en sencillo, bajan las emisiones, en la práctica van a subir un poquito para bajar. No sé si eso trata de explicar en no muy complicado. Perfecto. O si alguien quiere complementar un poco la... Sí, gracias, Aida. Ahí creo que Pablo también, en función de lo que también presentó por ahí, no sé si quieres complementar un poquito, por lo menos de la perspectiva de OLAC, o sea, ¿cuál es la visión? ¿Si se subió en general o no? Sí, gracias, Enrique. La explicación de Aida es súper clara y es así. Digamos, el cuadro que yo había presentado del resumen que recién se presentó hace un mes, es importante ver cómo, digamos, si es que la tendencia sigue, ¿no es cierto? Si nos seguimos comportando de la misma manera, ¿qué es lo que sucedería?
pero hay algo que hay que considerar. Primero es la NDC tiene que ir cambiando progresivamente cada 5 años, y uno es la NDC, que es la voluntad de los gobiernos, ¿no es cierto?, de hacer o dejar de hacer algo. Y en segundo caso, que es también sumamente importante, es cómo esto se va implementando. Entonces hay unos cortes de implementación entre la NDC del 2020 y del 2025. En el 2023 hay una primera actualización de implementación, a lo cual tenemos que estar muy atentos, porque es saber si es que lo que como gobiernos nos hemos decidido, obligado a hacer o dejar de hacer, lo estamos implementando. Porque una cosa es hacer la NDC y otra cosa será implementarla. Y claro, después del 2025 al 2030, en la mitad también hay un corte, en el 2028, en el que vamos a analizar por segunda vez las capacidades de implementación. Entonces creo que si bien, digamos, ese es el escenario, y el escenario podría decir, si es que hoy implementamos todas las NDCs, igual no avanzamos, y por eso necesitamos ser más ambiciosos y eficientes en la implementación de lo que estamos obligándonos a hacer o dejar de hacer. Creo que va por ahí un poco también el complemento de la respuesta que nos dio Aida. Buenísimo. Y si les parece, agrego una pregunta más, que esta es directamente para Anaid, que justamente nos llega la pregunta que dice, si este retroceso en la reforma energética, ¿qué tanto crees que se pueda regular en la reducción de gases de vida corta si no hay políticas reales en la abolición de esquilmo y quema de rastrojos? Ok, pues nada más mencionar, sí, o sea, claramente el sector energético juega un papel preponderante en esta reducción de emisiones, también de contaminantes climáticos de vida corta, pero hay un área de oportunidad en los gobiernos subnacionales. Mencionar que la parte energética en México es de competencia federal, entonces digamos ahí es donde estamos atorados, pero ya hay gobiernos subnacionales que están haciendo políticas para justamente tratar de reducir emisiones y contaminantes climáticos de vida corta desde lo local. Y un ejemplo es justamente la quema de esquilmo, me parece, decía, sí. ¿No? Entonces hay gobiernos, por ejemplo, como en Guanajuato, donde tienen un programa justamente para reducir emisiones y del manejo de estas quemas. En el Valle de México, por ejemplo, que es donde yo vivo, particularmente en la Ciudad de México, hay intentos de reducir, por ejemplo, de ladrilleras, ¿no? que son competencia más local, que también generan emisiones de carbono negro. Entonces, sí hay un área de oportunidad ahí, no es la más grande, pero existe, ¿no? Habría más bien que también jalar la parte de energía federal. Buenísimo. Muchísimas gracias, Anaid, Aida, Pablo. Gracias a las personas que hicieron preguntas. Sé que al menos 2 preguntas nos han quedado ahí pendientes, pero bueno, queremos ser respetuosos del tiempo también, siendo que quedan 2 minutos para terminar. Así que de mi parte simplemente me gustaría agradecerles a Anaid, Aida, Pablo, por las presentaciones, por darnos este panorama de la región. Claramente nuestra región tiene un rol que cumplir, no tiene que esconderse detrás de excusas para hacer acciones. Hay países que sí están haciendo avances, algunos avances no se traducen en el territorio, en la reducción concreta de emisiones. Aida nos decía esto de que probablemente algunas emisiones van a ir aumentando, pero la idea es que en el largo plazo efectivamente haya una reducción. De mi parte, simplemente quiero agregarles que esta COP que va a venir ahora va a ser un hito muy importante, y para poder construir un resultado exitoso va a ser fundamental que se llegue a esa reunión no solamente con estrategias de negociación, sino con productos, con cosas que demuestren de que la acción va en ese camino. Es lo que construye lo que se llama el momento de la negociación. Si los países llegan de nuestro lado con propuestas concretas, con acciones que están encaminadas, y del otro lado los países desarrollados
pueden cumplir con su parte, ofrecer el financiamiento, ofrecer las capacidades, la transferencia de tecnología, seguramente vamos a estar en buenas condiciones para poder tener una COP exitosa y, lo más importante, una acción climática concreta. No sé si, Paula, querés cerrar con algún mensaje. Estos diálogos van a continuar en las próximas semanas, así que si les parece, no sé si Gracias, Paula... Enrique. Solo invitarles que el próximo jueves nos reunimos otra vez. Vamos a tener representantes de la COE regional, de COICA y de la campaña It's Now, para escuchar los mensajes clave de la ciudadanía hacia la COP. Muchas gracias a ti por facilitar esta sesión de manera tan fluida. Muchas gracias y nos vemos jueves próximo. Muchas gracias y gracias a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros. Que tengan un muy lindo día. Gracias. Buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias, igualmente. Buen día a todos.